ya sea por ginecología, jóvenes, si valoramos a la persona, ¿ya? Entonces, revisamos todo lo que les mostré en la anterior clase, ¿ya? La parte ginecológica, la región anal, vamos a revisar golpes, el cuerpo, todo. Pero, ¿qué más nos faltaría? Nos falta tomar muestras, ¿ya, chicos? La persona que sufre un delito sexual, una agresión, ¿ya? Necesitamos pruebas, necesitamos indicios para que esa persona pueda, no solamente con nuestro informe, se pueda basar en evidencias físicas para decir, es tal persona, ¿ya? Obviamente, jóvenes, esas muestras tienen un lapso de tiempo que se puede tomar. No podemos tomar de aquí a un año un hecho de delito sexual, ¿ya? ¿Se acuerdan que les dije? Hasta 120 horas máximo podemos tomar muestras, ¿ya? De la región vaginal. Caso contrario, ya no nos van a servir. Y si en algún caso, chicos, tomáramos muestras, legalmente no tiene valor. La ley dice en el manual de los procedimientos que debemos tomar ese lapso de tiempo. Obviamente, en otros países deben manejarse otras fechas, otro lapso de tiempo, ¿ya? En Perú, que es una gran mayoría aquí, chicos, no sé cómo manejan, pero es casi similar, ¿ya? Entonces, para nosotros aquí es hasta 120 horas máximo, pasado el cual ya no podríamos tomar muestras. Entonces, ¿qué es cadena de custodia, chicos? Son todos los pasos, procedimientos, ¿ya? Que se realiza para que esas pruebas que vamos a tomar en una revisión médica sirvan para hacer análisis, para hacer estudios. Entonces, la cadena de custodia se rige por un procedimiento técnico en el cual tiene que tener ciertos parámetros, como ser veraz, tiene que ser confiable, ¿ya? Estas muestras tienen que ser idóneas, no tienen que ser modificadas, cambiadas. Entonces, la cadena de custodia se rige por preservar la muestra para que sea idónea para un proceso judicial, para un proceso penal, ¿ya? Entonces, la cadena de custodia, jovencitos, es un procedimiento destinado a garantizar la individualización, o sea que esas muestras tienen que ser de una sola persona, no pueden ser, por ejemplo, ¿se acuerdan que hay el caso de violaciones múltiples, verdad? Hay víctimas que han sufrido agresión grupal por un grupo de personas. Entonces no podemos tomar las muestras todo de un solo sobrecito. Vamos a individualizar cada muestra. Por eso les han traído sus compañeros sobrecitos que vamos a ver cómo se los maneja, ¿ya? Entonces, jóvenes, esta cadena de custodia tiene que ser de la persona, no de muchas personas. Tiene que ser individual, tiene que tener seguridad, preservación. Por ejemplo, no lo voy a colocar unas muestras en una bolsita nylon para que no se preserve, tengo que preservar. No utilizamos por lo general estas bolsitas, pero no de nylon, sino de papel, ¿ya? Donde tenemos que preservar que no se deterioren, que no se pierdan bien lacradas y selladas, ¿ya? Entonces, esta cadena de custodia tiene que ser esas muestras idóneas, perfectas, que no tienen que tener ninguna observación, ¿ya? Tienen que tener todos los elementos materiales, las evidencias recolectados de acuerdo a su naturaleza. Quiere decir, jóvenes, si yo voy a tomar un frasco de orina, ¿ya? Pues no lo voy a poner en un papel de papel, voy a colocarlo en una bolsita flip para que no se eche y no se deteriore y no se mezcle, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la naturaleza biológica de la muestra, porque tenemos biológicas y no biológicas que vamos a recolectar como evidencias. Entonces, es importante para nosotros tener la información de las muestras que vamos a tomar y debido los recaudos correspondientes, de acuerdo a su naturaleza, que sean incorporadas en toda la investigación de un hecho punible, destinados a garantizar la autenticidad para los efectos del proceso. Se hacen actas, se hacen formularios, se hace embalaje, ¿ya? Entonces, todas las muestras que se toman, chicos, tienen que ser embalado, sellado, lacrado, ¿ya? Y firmado por la persona que está tomando esa muestra. Y si hay un testigo, de paso, esa persona más firma, ¿ya?
Entonces es importante esta cadena. No es que yo tomo las muestras y voy, ya, lléveselo, que la paciente se lo lleve a su casa, a su médico tratante. No, las muestras que se toman se quedan aquí, en custodia del médico, ya, en este caso de medicina legal se queda, y el médico forense tampoco se queda con las muestras, sino las deriva, después de hacer todo esto, las deriva a un área que se llama cadena de custodia en ERCE, ¿ya? Entonces en el IPIC, que es el dependiente de la fiscalía, ahí se las deposita. Ni siquiera esos profesionales que recogen esas muestras, chicos, ni siquiera ellos tampoco la van a tocar. Va a estar como si fuera una joya, ¿ya? En un ambiente bajo seguridad, ¿ya? Se queda en ese instituto donde están bioquímicos, donde están personas especializadas, pero hasta que llegue la orden del fiscal, nadie toma esas muestras. Se quedan ahí protegidas hasta que llegue la orden del fiscal para que puedan ser estudiadas. Y tanto es así, chicos, que tomamos muestras, hasta 3 hisopos tomamos por cada área, donde solamente 1 o 2 hisopos o 2 taquitos de la muestra son utilizados. Una siempre tiene que quedar lista para una contrapericia, para una siguiente valoración por otra persona, ¿ya? Cuando la víctima desconfía del procedimiento, dice, no, quiero mi muestra, voy a llevarla a Estados Unidos, por decirles, y se lleva la muestra, ¿ya? Entonces, para eso siempre se toman varias muestras. Entonces, esta es la cadena de custodia, chicos, son todos los procedimientos que van a ser necesarios e importantes para cuidar estas muestras. ¿Por qué, jóvenes, hablamos de cadena de custodia? ¿Por qué tanta pena por cuidar estas muestras? Ahí están las evidencias del delito. ¿Qué voy a encontrar en estas muestras? Por ejemplo, el semen del agresor. Voy a encontrar ¿qué? Las huellas del agresor, la parte toxicológica de una violación, si fue topada. Entonces, voy a encontrar esas muestras, por lo tanto, tengo que resguardarlas. Esto va a ayudar a que la víctima se pueda demostrar que le han dado a tomar algo, le han dado de beber algo, ya perdió el conocimiento. La cadena de custodia, jóvenes, es el sistema documentado de control y registro de los procesos que se aplican en el manejo de los indicios, que son nuestras pruebas, ¿ya? Cuyo propósito radica en garantizar la integridad, la conservación, la inalterabilidad, la naturaleza, la autenticidad de las muestras. Les pongo un ejemplo de los elementos materiales que puedan ser aportados como prueba. Todo esto, chicos, va a ir codificado, anumerado, no se puede perder, no se puede modificar, no se puede cambiar, ¿ya? Entonces no tiene que estar alterado, tiene que estar bien conservado, ¿ya? Hay casos, jóvenes, en la parte legal, cuando nos toca valorar a un paciente, jóvenes, en la parte legal, por ejemplo, uno puede recusarse, puede decir, no voy a atender a este paciente, ¿ya? Cuando se trata de familiares, amigos o enemigos. Si ya saben, chicos, tiene un enemigo, son médicos forenses de aquí a unos años, no los pueden atender, ¿ok? Ni a su amigo, ni a su enemigo. ¿Por qué? Porque en cadena de custodia las muestras que se van a tomar tienen que ser veraces. Por cierta afinidad o por cierta desafinidad con la víctima, podemos modificar. Entonces, por eso que cuando tenemos un caso ya de esos, uno se recusa y no toma el caso, no valora al paciente, cosa que no sucede en la parte de clínica, ¿verdad? Aunque sea tu enemigo, lo vas a tener que atender. Si estás en el hospital de turno 24 horas, sí o sí lo tienen que atender porque está la vida de la persona en riesgo, ¿ya? Entonces, ahí se diferencia un poquito la parte de medicina legal con la parte clínica, ¿ya? Entonces, en el hospital ustedes jamás pueden rechazar a un paciente de manera injustificada porque no les cae bien, ¿no? Pero en medicina legal, si tienen algún proceso, rencilla, no se valora porque podemos ya no ser idóneos, podemos, como se maneja mucho la parte de valoración e interpretación de los eventos, podemos sesgar nuestro diagnóstico hacia un lado, hacia el lado contrario, ¿no?
Entonces, en cadena de custodia, chicos, ¿ya? No es lo mismo el registro de cadena de custodia que las mismas pruebas como tal. Cuando recolectamos todas las evidencias del procedimiento técnico, ¿ya? Tenemos que, además de recoger estas muestras, chicos, muestras, hisopos, lo demás, vamos a hacer un registro, ¿ya? Vamos a registrar en una hojita, en un formulario, y vamos a anotar, se recoge a horas 15 horas del día de hoy, se recogió la muestra asignada como número 5, en la cual es un sobre, en la cual tiene 5 filamentos de folículos pilosos, por ejemplo. Entonces voy a hacer mi registro en esta hojita, que aquí va a indicar que tengo hisopos, aquí va a indicar que tengo sangre recolectada, tengo orina, ropa interior y demás, ¿ya? Entonces hacemos, aparte de hacer todo el sellado y el agrado y colocar a cada muestra su nombre, voy a anotar en un papel, cosa que yo voy a dejar eso en ERCE, que es el recojo de evidencias, y yo me quedo con una copia. Yo entregué hace un año atrás estas muestras, ¿ya? Para respaldo del profesional que sí ha tomado las muestras y que en algún momento la víctima va a decir, mis muestras me han tomado, ¿y dónde están? Ah, están en tal institución, digamos, ¿ya? Entonces, ya hemos dicho que cadena de custodia tiene que tener la identidad de la persona, su estado, condiciones, seguridad, procedimientos, registro y continuidad. ¿A qué se refiere eso, chicos? En la hojita, en el registro, vamos a colocar a quién le pertenece, cómo están las muestras, son muestras biológicas, no son biológicas, en qué condiciones se encuentran. Por ejemplo, en alguna situación podemos recolectar la ropa interior que tenga restos hemáticos, ¿no? Que tenga un paño higiénico con restos hemáticos, por ejemplo, en qué condiciones estamos entregando, ya que esté bien, esa muestra que esté segura, bien lacrada, bien sellada, que esté bien preservada, bien embalada. Nosotros somos responsables del traslado, de su registro y de su custodia. Mientras esté conmigo, yo soy responsable. Si alguien me asalta o la contraparte me asalta, fregué, ya, porque soy responsable de estas evidencias. ¿Ya? En alguna ocasión, un profesional, un médico, tenía las muestras y sí, chicos, lo han asaltado, ¿ya? Pero ¿quién creen que puede asaltar las muestras? Obviamente la contraparte, porque ahí están toda la información que va a ir contra el acusado, ¿ya? Muy bien. Aquí hay un poquito una guía de valoración de casos de violencia sexual, ¿ya? Aquí estamos viendo, jovencitos, estamos en una valoración de medicina legal de casos de violencia sexual, ¿ya? Entonces, el profesional, ¿cómo está? Está con sus guantecitos, con su barbijo, está con su gorrito, ¿ya? Gorrito me pongo ¿para qué? Para que mi cabello no se mezcle con las muestras que voy a tomar, ¿ya? El barbijo, incluso me puedo poner gasitas, me puedo colocar para proteger de mí misma, ¿ya? El barbijo es necesario, guantes, ¿ya? Entonces recién revisamos a la paciente. Nunca revisamos sin guantes y no es más que todo por no contagiarme, sino por pudor hacia la paciente, ¿ya? Aquí vemos a la víctima, jovencitos. La valoración por lo general es sin ropita, ¿ya? A esta víctima voy a revisar así tal cual, chicos. Primero está con barbita, obviamente, cuando se desviste, pero después tenemos que sacarle la bata para ver equimosis, escoriación. Lo primero que vamos a hacer, jóvenes, es valorar la parte de lesiones, ¿ya? No estoy en este delito sexual, no estoy viendo directamente, ya, échese la camilla, voy a ver. No, primero voy a ver estas lesiones, equimosis, escoriación, hematomas, ya todo lo que hemos visto de lesiones. Revisamos desde las manos, la cabecita, la uña, todo. Vamos a revisar la parte de lesionología, ¿ya? Aquí al lado, jóvenes, hay una muchacha, ¿verdad? Ella es un familiar, alguien de confianza, que de preferencia siempre tiene que estar alguien
a su alrededor, porque la víctima ha sufrido un daño emocional por la agresión. Entonces se le puede hacer otro daño cuando se encuentra sola y temerosa de lo que no sabe cómo le van a revisar, ¿ya? Entonces, de preferencia siempre está acompañada de preferencia. Si no hay la persona, tampoco no va a ser una objeción para no valorar, ¿ya? Se revisa igual, pero de preferencia acompañada de un familiar sería lo ideal. Ahora, si esta paciente es menor de edad, no se revisa. Nunca se revisa a una menor de edad la parte ginecológica, ni siquiera lesiones, chicos, ¿ya? Si tenemos que revestir a la paciente, no revisamos a menor de edad. Se revisa solamente en presencia de los papás, en presencia de la defensoría o del tutor responsable de la menor, ¿ya? Entonces, a menor de edad no revisamos por nada. Antes de la revisión, chicos, se firma el consentimiento informado, por si acaso, ¿ya? Para llegar a este paso, yo me siento con la paciente, jóvenes, yo estoy sentada en mi consultorio y antes de desvestir a esta paciente, yo le tengo que preguntar todo, jóvenes, cuándo, cómo, dónde ocurrió el evento, antecedentes de parto, antecedentes de aborto, fecha de primera relación sexual, quién fue el agresor, todos los detalles mínimos, como si fuera una telenovela, jovencitos, vamos a preguntar a esta víctima. Es importante que en esta primera consulta saquemos toda la información necesaria de la hora, quién fue el agresor, le golpeó, no le golpeó, el delito sexual fue por vía oral, por vía vaginal, por vía anal, debió tomar medicamentos, le dio bebidas, no se recuerda nada a la víctima. Todos esos detalles tienen que sacarle el interrogatorio a la paciente. Tengan en cuenta que no va a haber una segunda valoración, ¿ya? Un segundo interrogatorio, porque la ley dice que no podemos revictimizar. Está prohibido la siguiente consulta porque estamos revictimizando con una. Digamos que me olvidé preguntarle la fecha y la hora. Lastimosamente no puede ocurrir, ¿ya? No puede ocurrir eso.